Ok, entonces paso al número 3 que dice, ¿cuál es la densidad de un aceite cuyo peso específico es de 8.967 newton sobre metro cúbico? Ok, entonces lo que nos da ahí de dato es el peso específico, ¿sí? Como ya saben, tenemos la fórmula que nos dice que peso específico es igual a densidad por gravedad. Entonces, de ahí nada más despejo que densidad va a ser igual a peso específico entre gravedad. ¿Ok? Entonces, nada más divido y 8.967 entre 9.8 da 915. Ok, 915. Sí, las unidades, pues, como ya saben, este newton es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entre metro cúbico, ahí el metro sobre segundos al cuadrado lo divido entre el metro sobre segundos al cuadrado y quedaría kilogramos sobre metro cúbico. Así que serían las unidades para densidad. Para el número 4, dice, ¿cuál es el volumen en metros cúbicos y en litros de 300 newton de aceite de oliva, cuyo peso específico es de 9.016 newton sobre metro cúbico? Ok, ahora en lugar de decirnos masa, nos va a dar el peso. ¿Sí? Tengo la fórmula de peso específico que es peso entre volumen. Despejo para el volumen. Nada más intercambio peso específico en el lugar del volumen y tendría pues volumen igual a peso entre peso específico. Si divido 3.000 entre 9.016, nos da 0.332741, ¿sí? Lo redondeamos a 0.333. Eliminamos los newton y nos da 0.333 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, eso que ya tengo en metros cúbicos, ¿sí? Lo voy a pasar a litros, lo cual sería 0.333 metros cúbicos por 1.000 litros entre un metro cúbico es igual a 333 litros. ¿Ok? Ahora, el número 5 dice, sobre un líquido encerrado en un recipiente se aplica una fuerza con una magnitud de 60 newton mediante un pistón de área, a ver, espérame, así, de área igual a 0.01 metros cuadrados. ¿Cuál es la presión? En este caso vamos a utilizar la fórmula que habíamos dicho de presión, ¿sí? Que presión es igual a fuerza sobre área. En este caso, de datos tengo fuerza y tengo área, ¿sí? Sustituyo los datos, se centra entre 0.01, me va a dar 6.000. ¿Sí? Newton entre metro cuadrado es igual a pascales. O lo pueden poner como Newton sobre metro cuadrado. ¿Ok? Ahora, el número 6 dice, calcular la magnitud de la fuerza que debe aplicarse sobre un área de 0.3 metros cuadrados para que exista una presión de 420 newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? En ese caso, despejo, ¿sí? Para la fuerza y tendría pues que fuerza sería igual a presión por área. De tal manera que 420 newton sobre metro cuadrado por 0.3 metros cuadrados me va a dar igual a 126 newton. Entonces, lo que necesitamos de magnitud de fuerza
para poder aplicar esa presión en esa área sería pues de 126 newton. Ahora, el número 7 dice calcular la presión hidrostática en el fondo de una alberca de 5 metros de profundidad si la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ya saben que tenemos que la fórmula de presión hidrostática es peso específico por altura o densidad por gravedad por altura, ¿sí? Recuerden que les había dicho que la que más utilizamos es esta de densidad por gravedad por altura, ¿sí? Entonces, tengo de datos la densidad del agua. El valor de la gravedad, pues ya lo conocemos, es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y en este caso, la profundidad, ¿sí?, es de 5 metros. Entonces, la presión hidrostática a 5 metros de profundidad en esa alberca sería pues la densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la gravedad, por 5 metros, que es la profundidad. Multiplicando todo eso nos da 1000 por 9.8, 9800 por 5, 49000, ¿sí? Que serían newton sobre metro cuadrado o pascales. Ahora el número 9 dice, calcular la presión hidrostática en los puntos A y B del siguiente recipiente que contiene agua. Entonces, ah, tenemos el recipiente. Para el punto A hay una profundidad de 1.5 metros, ¿sí? Para el punto B, pues serían los 1.5 metros más los 2 metros, ¿sí?, que serían 3.5 metros de profundidad. Recuerden que es desde la superficie libre de líquido hasta el punto que nosotros deseemos. En este caso es el punto A y el punto B. Ahora, para el punto A voy a utilizar el valor de 1.5 metros y para el punto B 3.5 metros, ¿sí? El valor de la densidad del agua, pues sería el mismo en ambos casos, que sería de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y el valor de la gravedad, pues es el mismo, ¿sí? Pues nada más sustituyo datos. Para el punto A, pues sería densidad por gravedad por altura o profundidad. Sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por 1.5 metros. Eso sería pues 14.700 newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Y para el punto B, 1000 por 9.8 por 3.5 sería 34.300, ¿sí?, newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Aquí es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, me daría newton. Metro entre metro cúbico, se elimina este metro y quedaría sobre metro cuadrado, ¿ok? Ahora el número 9 dice, calcular la profundidad a la que se encuentra sumergido un submarino en el mar cuando soporta una presión hidrostática de 8 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. La densidad del agua de mar es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, entonces ahora tengo de datos la densidad del agua de mar, la presión hidrostática y tomo el valor de la gravedad de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. En este caso, la fórmula de presión hidrostática, despejo para altura, ¿sí? Aquí la densidad y la gravedad que están multiplicando las paso dividiendo. Quedaría presión hidrostática entre densidad por gravedad, ¿sí? Eso sería la altura. Sustituyo los datos. Entonces, 8 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado entre 1.02 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, que es lo mismo que 1020 kilogramos sobre metro cúbico, por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ok, entonces, si hago eso en la calculadora, entonces 1020 por 9.8 me daría 9996. Entonces 8 por 10 a la 6 sería 8 millones entre 9996.
Eso daría 800.32 metros, ¿sí? O aquí lo ponen redondeando como 0.8 por 10 a la 3 metros, ¿sí? Eso sería pues la profundidad a la cual se encuentra ese submarino sumergido, ¿sí? A aproximadamente 800 metros de profundidad, ¿ok? Entonces, a ver, permítame un poquito, déjenme ver. Una más, ¿no? Ok, entonces por ahora, de tarea, sí, para el... Déjenme fijo. A ver, el lunes vamos a ver... Podemos... ¿Para cuándo quieren entregar estos primeros 10 problemas? ¿Lunes, martes o miércoles? El día que elijan está bien, no hay problema. El martes. Ok, acá la compañera propone el martes, los demás ¿qué dicen? Miércoles. Hay martes y miércoles. Martes, profe. Martes está bien. El martes. Y hay 5 martes. Ok, entonces el martes entregamos esta tarea. ¿Sí? Ahora la pregunta va para ustedes, ¿sí? Hay dos opciones, ¿sí? Una es que la revisemos en la clase o que yo la revise. ¿Qué prefieren? Muchachos. Les decía Bravo. que la opción es de que la revisemos la tarea en la clase o que yo revise la tarea, pues yo acá en mi casa aparte. Yo diría que durante la clase, ¿no? Porque así ya si tenemos dudas, ya le podemos ya preguntar, como de, en esto pues no entiendo, y así. Sí, yo también. Ok, Sí. entonces, Durante la clase. para ahí pues que quede que la tarea la tienen que entregar el martes a las 8 de la mañana, ¿sí? Para poderla revisar en la clase. ¿Sí estamos? Sí. Muy bien. Perfecto, pues entonces Ok. así le hacemos y ahorita en un ratito más les programo pues esa tarea que sería la de para ese día y a esa hora. Ok, entonces ahorita le estoy poniendo esta parte de estos problemas están muy sencillitos, ¿sí? Pero pues para irlo viendo, ¿sí? Déjenme, ahora me regreso para poder ver algo de teoría respecto a la presión atmosférica.
¿Saben quién se salió del grupo de temas de física? Creo que fue Victoria. No sé si se llame así. Pues es que está aquí, que ahorita se acaba de salir. Nomás que como no tengo registrado ese número, no sé quién sea. Bueno, pues si no, seguimos en lo que nos corresponde. Ya después investigo. Ok, entonces ayer habíamos visto lo que viene siendo la presión atmosférica, ¿sí? Y pues bueno, de esto de presión atmosférica y de el barómetro de mercurio, les voy a añadir también unos videitos que por ahí tengo, están interesantes, están divertidos para que los vayan viendo, ¿sí? También ahí, al igual que como ayer les agregué otros videos ahí extra, ¿sí? Esos videos regularmente cuando doy estos temas los proyecto ahí en la clase, pero debido a la situación, pues mejor así para que ustedes los vean y aquí para que no se vaya a trabar la presentación o cosas así. Ok, entonces vamos al barómetro de mercurio, que es el experimento de Torricelli. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que va a estar ahí fungiendo va a ser la presión atmosférica, ¿sí? Pero en ese caso, pues no puede calcularse de una manera fácil, ¿sí? Pero para poder medir esa presión atmosférica se utiliza un barómetro, ¿sí? Que es un instrumento que sirve para determinar experimentalmente la presión atmosférica. Entonces, digamos que el creador o el primero que utilizó pues fue Evangelista Torricelli, ¿sí? Que ideó el barómetro de mercurio. En este caso, dan de cuenta que llenó con mercurio un tubo de vidrio, ¿sí? De casi 1 metro de largo. Entonces, digamos que por un extremo estaba cerrado y por el otro estaba abierto. Entonces, por el lado que estaba abierto, lo tapó con su dedo, lo volteó y lo, mm, lo introdujo en un contenedor, ¿sí? Que tenía ahí mercurio, ¿sí? Más o menos quedaría de esta forma, ¿sí? Ahí en un video que les voy a pasar, ahí viene cómo es que pues cómo se utiliza el barómetro de mercurio, ¿sí? Entonces, una vez que ya está ahí de esa manera, ya por así decirlo, volteado boca abajo, ¿sí? Pues lo que tenía del líquido de mercurio dentro de ese tubo, ¿sí? Pues fue bajando, ¿sí? De tal manera que aquí subió algo, ¿sí? El mercurio, pero nada más cierta parte, ¿sí? La presión atmosférica, ¿sí? Empuja ese mercurio hacia abajo, ¿sí? Y pues ya no deja que salga del tubo, ¿sí? Entonces hizo varios experimentos, ¿sí? Varias pruebas, por así decirlo, y determinó, ¿sí? Que cuando él retiraba el dedo, descendía ese líquido dentro del tubo y esto estaba a una altura de 76 centímetros sobre la superficie libre del mercurio. O sea que a partir de aquí, ¿sí? De la superficie libre del mercurio, hasta donde está acá en el tubo, ¿sí? Dentro, ¿sí? Eran 76 centímetros. Porque llegaba a un equilibrio, ¿sí? Con esto que ejercía la presión atmosférica aquí a la superficie libre del mercurio, se llegaba a un equilibrio, ¿sí? Que ya no permitía ni que subiera ni que bajara, ¿sí? Llega a un equilibrio.
Entonces, de ahí pues se determina que la presión atmosférica es de 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio al nivel del mar, ¿sí? Entonces, a partir de ese experimento, Pascal hizo la suposición de que si la presión atmosférica tenía su origen en el peso del aire que envolvía la Tierra, la presión barométrica sería menor a mayor altura, ¿sí? Entonces se llegó pues que a nivel del mar la presión atmosférica era de 76 milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Y como ya hemos visto, pues vamos a utilizar la fórmula de, por así decirlo, de presión hidrostática, ¿sí? Entonces, la densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y la altura, ¿sí?, es de 0.76 metros, ¿sí? Entonces, haciendo todo esto, se obtuvo una presión, ¿sí?, de 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, ¿sí? En este caso, se determinó pues que la presión atmosférica, ¿sí?, era de 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿sí?, con base a este experimento del barómetro de mercurio, ¿sí? Se determina pues que la presión atmosférica es de 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, ¿sí? También sería de 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio, o también la presión atmosférica a nivel del mar es de una atmósfera, ¿sí? Tenemos pues esas 4 equivalencias. Ok, ahora vamos con la presión manométrica y presión absoluta. Entonces aquí nos menciona que un líquido contenido en un recipiente abierto, así como se muestra aquí en la figura 8.12, además de la presión de su peso de ese líquido, soporta la presión atmosférica, que sería una presión acá arriba, ¿sí? Y se distribuye uniformemente por todo el volumen del líquido, ¿sí? En el caso de un líquido encerrado en un recipiente, además de la presión atmosférica, puede recibir otra presión causada por su calentamiento, ¿sí? Como aquí dice, como sucede en los autoclaves que contienen un fluido bajo presión y se emplea como esterilizadores en clínicas y hospital. También en las calderas, ¿sí?, de vapor o la presión en llantas de los vehículos, ¿sí? Esto debido al aire comprimido. Entonces, la presión diferente a la atmosférica recibe el nombre de presión manométrica, de donde la presión absoluta que soporta el fluido encerrado será igual a la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, los dispositivos para medir presión manométrica se llaman manómetros. Y la presión manométrica sería igual a la diferencia entre la presión absoluta y, que es la presión absoluta del interior del recipiente, y la presión atmosférica. Entonces, la fórmula que tenemos es presión absoluta igual a presión manométrica más presión atmosférica. Si nosotros despejamos presión manométrica, tendríamos que sería presión absoluta menos presión atmosférica. Entonces aquí tenemos un ejemplito de un manómetro, ¿sí?, de uso extenso. Es el tubo abierto o manómetro de líquido, el cual tiene la forma de U. Generalmente contiene mercurio, ¿sí?, que sería esto de aquí. Pero dice, pero si se requiere alta sensibilidad puede contener agua o alcohol.
Se utiliza pues para medir la presión en calderas, tanques de gas, autoclaves o recipientes que tengan alguna presión. Entonces, en este caso, un extremo del tubo se conecta al recipiente de referencia para medir la presión, ¿sí? Que sería aquí esta conexión. Entonces, ese gas o vapor va a ejercer una presión que hace subir el mercurio por el extremo abierto. Entonces, ejerce una presión, ¿sí? Y aquí este mercurio o el agua o el alcohol lo va a empujar de tal manera que acá va a subir. Pero acá también tenemos la presión atmosférica que está hacia abajo, ¿sí? Ejerciendo una presión. Entonces, aquí sería pues la presión atmosférica, ¿verdad? La que estaría así. Y aquí sería pues la presión que ejerce, en este caso, el gas o el vapor, ¿sí? Estaría ejerciendo esa presión para que aquí estuviera empujando, ¿sí? Entonces, aquí ejerce una presión, ¿sí? Hacia acá, la presión atmosférica ejerce una presión aquí hacia abajo, ¿sí? Y se llega a un equilibrio, ¿sí? Hasta que se igualan, ¿sí? Las presiones, la ambiental o del gas o vapor, ¿sí? Que sería la presión atmosférica del ambiente, que es aquí abajo, y la presión del gas o vapor. Entonces, la diferencia de los dos niveles determina la presión manométrica, ¿sí? Esta altura, ¿sí? Desde aquí, de donde está el mercurio, ¿sí? Hasta acá, hasta donde llega. Esa diferencia, ¿sí? Esa altura nos va a determinar la presión manométrica. Entonces, la diferencia entre los dos niveles determina la presión manométrica, dice, a la cual debe agregarse la atmosférica si se desea conocer la presión absoluta del interior del recipiente, ¿sí? Entonces, por medio de eso, pues se va a determinar la presión manométrica. Entonces, otro tipo de manómetro es el metálico del tubo o de Bourdon, que sería este de la figura 8.14. Dice que funciona sin líquido, está constituido por un tubito elástico en forma de espiral, cerrado por un extremo y por el otro recibe la presión que se desea medir. Esta distiende el tubito y su deformación elástica es transmitida a una aguja, ¿sí? Esta, que gira sobre la circunferencia graduada. Entonces, este sería otro para medir la presión manométrica. ¿Ok? Entonces, miren, ahí, déjenme fijo, por aquí debo de tenerlo. Les voy a subir el video de la clase de hoy. Váyanme anotando su nombre y grupo ahí en el chat para tomar la asistencia, por favor. Entonces ahí les voy a subir el video del barómetro de Torricelli, otro video de la presión atmosférica. Y el de tonel de Pascal, de la paradoja hidrostática, ¿sí? De Stevie. Entonces voy a subir 3 videos, más el de la clase, para complementar pues la clase de hoy. Sí, y para que vayan leyendo para el lunes lo que viene siendo el principio de Pascal. El principio de Pascal y el principio de Arquímedes, ¿sí? Para que lean, son 3 páginas.
bueno, 4. De la 270 a la 273, ¿sí? Para que más o menos tengan una idea de lo que vamos a ver para el lunes, ¿sí? Entonces, pues, quedamos las clases, ¿sí? Para lunes de 10 a 12, martes de 8 a 9:40 y miércoles de 11 a 12, ¿ok? A ver, aquí tengo en el chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Están 9, pero me falta aquí alguien. Se me hace que ya. De la 270 a la 273, ¿sí? Que es la sección 4 y 5, ¿sí? Que es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Ok, entonces sería todo para la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Ok, si no hay dudas, pues... No, todo bien. Si no hay dudas, nos vemos pues la